marcas de Buenas tardes, jurado. Buenas tardes, auditorio. Con el permiso de los miembros del jurado, doy inicio a la sustentación de la tesis. Titulada Aislamiento microbiano y sensibilidad antimicrobiana en muestras clínicas de pacientes del Servicio de Cuidados Críticos de Adultos del Hospital Regional de Ica. Primero vamos a hablar un poco sobre el planteamiento del problema, la realidad problemática. Principalmente el estudio se realizó debido a todo el tema de las infecciones hospitalarias. Según los cuadros que nos facilita el Ministerio de Salud en su sala situacional, se ha visto que los datos están disponibles para el momento en el que se realizó la tesis, estaban disponibles hasta el 2021. Se reportaron datos que para el 2020 el 70% de las infecciones hospitalarias correspondían a la red MINSA, y de este 70%, el 60% eran de la región Ica, reportadas por la región Ica. Para el 2020 las estadísticas del MINSA lo que nos dice es que las infecciones intrahospitalarias se habían triplicado, dado que para el 2020 eran de 2.015 infecciones y para el 2021 escalaron hasta 6.167, se triplicaron. Otro motivo por el cual se realizó esta tesis fue por la resistencia bacteriana creciente. Como acá vemos debajo, este de aquí es el diagrama de los objetivos de desarrollo sostenible de la OMS y de la ONU, en el cual sabemos de que esto es todo un tema político y tiene cierto grado de polémica, pero siempre hay que tratar de tomar lo bueno de cada cosa, ¿no? En el caso de esta, el pilar número 3 es salud y bienestar para todos, con libre acceso a oportunidades para todos. Aquí la OMS, la ONU, desarrolló una serie de lineamientos concluyendo en la Agenda de Salud Sostenible para 2018-2030, en la cual se establecieron estos 11 objetivos. Y dentro de estos objetivos, el objetivo número 10 tenía que ver con las enfermedades infecciosas. En el objetivo de enfermedades infecciosas, uno de los pilares o uno de los lineamientos que ordenaba la ONU era vigilar la resistencia bacteriana cada vez en crecimiento. Ellos reportaron con mucha preocupación el hecho de la existencia de cepas de Acinetobacter baumannii, de Cella, neumonía, que ya estaban empezando a hacer resistencia frente a carbapenémicos, ¿no? Y esto pues se registra en este documento, que esto traía consigo una letalidad de las enfermedades causadas por estas bacterias de hasta el 50%, es decir, la mitad de los pacientes infectados por estas bacterias terminaban falleciendo. Para los antecedentes de esta tesis se escogieron estos nueve trabajos, de los cuales los 3 primeros son internacionales, los 3 siguientes son nacionales, provenientes de Arequipa y Huancayo, y los 3 últimos son locales, regionales. Los 3 fueron realizados en el Hospital Regional de Ica. Como vemos acá, todos son de carácter descriptivo, respectivo, transversal, están en un plazo de tiempo aceptable para el momento en el que se hizo el proyecto, salvo 2 de ellos que son del 2014, pero debido a los pocos antecedentes exactos para el tema, de todas maneras decidí tomarlos. En la matriz de consistencia lo que vamos a ver es toda la parte de la lógica interna del trabajo de investigación, de la tesis. Como ya sabemos, se toma el título y a partir de eso se exprime los enunciados, ¿no? Si el título en este caso es aislamiento microbiano, microbiológico y resistencia antimicrobiana, entonces nuestra pregunta será qué microorganismos fueron aislados y cuál fue su sensibilidad antimicrobiana, siendo el objetivo derivado, ¿no? Identificar los microorganismos aislados y determinar los perfiles de sensibilidad antimicrobiana. A partir de ellos, los problemas y los objetivos específicos fueron formulados de acuerdo a cómo se podían dimensionar las variables, siendo una de ellas con qué frecuencia se presentaban los microorganismos aislados, la frecuencia de los microorganismos aislados según el tipo de muestra clínica,
para la variable perfil antimicrobiano, el porcentaje de sensibilidad y el porcentaje de resistencia fueron los que determinaron las preguntas y los objetivos específicos. En la parte del marco de las bases teóricas se empezó con una revisión de la parte bacteriológica, se hizo un estudio de la estructura bacteriana. Ya sabemos que tanto la pared bacteriana como los ribosomas bacterianos, como el material genético, el ADN bacteriano, son fundamentales a la hora de hablar de los antibióticos, porque sobre ellos, sobre los que actúan estos medicamentos, estos fármacos, ¿no? Se revisó la estructura bacteriana, se revisó el metabolismo bacteriano, porque esto es importante para realizar el aislamiento de la identificación bacteriana, y se revisó la resistencia bacteriana. Como ya sabemos, las bacterias aprenden y tienen sus propias formas de evadir el ser erradicadas, ¿no? Mediante expresión de bombas que van a expulsar el antibiótico de dentro hacia afuera, mediante la creación de enzimas alternativas, ¿no? Que no puedan ser blancos. Y todo eso fue incluido en la parte de bases teóricas referente a la resistencia bacteriana. En el desarrollo de las variables propiamente dichas, para la variable aislamiento microbiológico, se vio conceptos que son netamente de laboratorio y de microbiología. La atención de Gram, sabemos que los Gram negativos se van a tener de rojo, los Gram positivos de azul, morado, violáceo. Los cultivos, que sabemos que con eso pues es por lo que se va empezando a separar un tipo de bacteria de otra, las pruebas bioquímicas y la identificación final en especie. Todo eso se plasmó en el marco teórico para dar sustento a la tesis. La sensibilidad antimicrobiana, lo que se revisaron fueron la teoría de la prueba de discos de difusión, que es la manera como se suele hacer los antibiogramas, el antibiograma en sí y los estándares laboratoriales. Estos fueron las principales bibliografías actualizadas que se utilizaron, y estos dos son de vital importancia porque son los que dieron todo el piso para la parte de la resistencia antimicrobiana, de los antibiogramas. Por lo tanto, vamos a ver que hablando de la resistencia antimicrobiana, bueno, vamos a pasarlo un poco rápido, pero estos fueron los enunciados más importantes que guiaron el proceso de análisis de los datos, ¿no? Se toma en cuenta solo la primera muestra positiva. Nosotros sabemos que en el caso del epidemiograma, del cultivo, lo que se van a realizar son tomas seriadas, ¿no? Porque sabemos que pues, el microorganismo, la bacteria, no se va a encontrar en las mismas cantidades o no se va a manifestar siempre de igual manera, primero de acuerdo al momento de la enfermedad, y segundo de acuerdo al momento del día, ¿no? Hay enfermedades, por ejemplo, la brucelosis, que tiene un periodo de fiebre de unos cuantos días, luego de remisión, y ya se sabe que en los momentos en que la fiebre se manifiesta es cuando las bacterias están realizando una bacteriemia, no se pueden encontrar en el terreno. Entonces, por eso se hacen las pruebas seriadas, pero según los manuales de estándar, solamente se debe tomar para un correcto análisis la primera muestra positiva, y las demás se debe descartar, ¿no? Porque son como duplicadas. La resistencia y sensibilidad se reporta en porcentaje respecto a las muestras positivas. Si bien nuestra población va a ser de más de 1000, eso se va a tomar en cuenta solamente para el cálculo general, pero para el cálculo de antibiogramas solamente se va a tomar los totales, es decir, las cantidades positivas, de resultados positivos. La categoría intermedia no requiere ser reportada. Como sabemos, esta de aquí es una gráfica de cómo es el estudio del disco de difusión, ¿no? Esto amarillo vendría a ser las bacterias, ¿no? Este disco es un disco de antibiótico, y este halo transparente es lo que vendría a decirnos si es que el antibiótico ha sido efectivo erradicando la bacteria o no. Se supone, por lógica, nosotros podemos decir que entre más grande sea el halo, entonces es más efectivo el antibiótico. Acá es pequeño el halo, quiere decir de que no es efectivo, es decir, la bacteria es resistente, ¿no? Y este de aquí es intermedio, o sea, ni sensible ni resistente. Esta categoría intermedia, según el manual de estándares, no se debe tomar en cuenta para hacer un análisis adecuado. Las especies con más de 30 hallazgos deben de revisarse individualmente. Bueno, el mismo enunciado lo dice, si es que hay más de 30 resultados de una misma especie, esa tiene que ser analizada en resistencia y sensibilidad de forma separada.
Para las variables, aislamiento microbiológico fue la variable principal, debido a que era necesario que primero se catalogaran los microorganismos por especie y por grupo, para a partir de esto poder realizar el resto de los análisis, ¿no? Que sería en este caso la sensibilidad antimicrobiana, la variable secundaria. Los indicadores son sensibles, intermedios, resistentes, pero solo se toman sensibles y resistentes, y pues las categorías son todos los antibióticos para los cuales se probaron los microorganismos. Para la estrategia metodológica se siguió un enfoque cuantitativo, debido a que todo se intentó medir, ¿no? Para el tipo de estudio es una investigación básica, debido a que a partir de información ya existente se intenta crear conocimiento nuevo. El nivel es descriptivo, es decir, no vamos a intervenir, no vamos a correlacionar, simplemente vamos a observar y a describir qué es lo que estamos observando, lo que estamos viendo. Su diseño es hermenéutico, porque trata de buscar una lógica, de analizar y de interpretar lo que se está encontrando. La población son todas las muestras procesadas, ordenadas por la UCI, que fueron 1.475 muestras. El muestreo fue censal, es decir, toda la población fue incluida. La recolección de datos fue el tipo de la técnica de recolección de datos fue copia de información, y el instrumento fue un registro de antibiograma, que es el que tenemos acá, que ha sido validado mediante el coeficiente de Hernández-Nieto, ¿no? Es un coeficiente de criterio de expertos. En el procedimiento, al total de muestras se escogieron las positivas, y a estas positivas se les retiraron los duplicados, que fueron 60, ¿no? Quedaron 319. Estas 319 fueron las muestras que fueron analizadas por frecuencia y por porcentaje. A partir de esto, las que tenían más de 23 recibían un análisis por separado. En los resultados vamos a ver que los primeros, esto de acá habla sobre todo, principalmente sobre producción y un poco sobre eficiencia. Vemos que las barras moradas son el número total de muestras procesadas por laboratorio, ¿no? Vemos que para el mes de julio estuvieron la máxima cantidad de muestras, que fueron 170, siendo el mes de junio el que tuvo menos muestras procesadas con 91. Las barras verdes son las que nos van a hablar de cuántas de esas muestras fueron positivas, ¿no? La que tuvo más muestras positivas fue el mes de enero, con 43 muestras positivas, y el que tuvo menos hallazgos positivos fue el mes de junio, con 17. Pero lo importante van a ser los porcentajes. En estos nodos naranjas, lo que se está calculando es el porcentaje de muestras positivas respecto al total de muestras procesadas en ese mes, tan solo en ese mes. Por lo tanto, vemos que en enero el 32% de las muestras resultaron positivas, mientras que en julio el 13% tan solo resultaron positivas. Esto de una manera indirecta nos va a permitir deducir qué tan efectivo fue para estos meses el ordenamiento de realizar cultivos y realizar antibiogramas, ¿no? Fue mucho más efectivo en enero que en julio. Esto es lo mismo, pero ya calculado por trimestres. Ya vamos a empezar con el análisis en sí de nuestros objetivos específicos. Esto es el análisis de los microorganismos agregados. Vamos a ver que de los resultados positivos, el 33% resultaron ser bacilos gram negativos no fermentadores. Es decir, aquí está incluido la pseudomonas aeruginosa, la Acinetobacter baumannii, el proteo, todos están aquí incluidos. Luego, el que le sigue en frecuencia van a ser también gram negativos, pero esta vez los fermentadores, las enterobacterias, Escherichia coli, Yersinia, Klebsiella, todos ellos, ¿no? Llegando a ser un 29%. Y acá a la derecha vemos un cuadro disgregado de ya especie por especie, viendo cuál fue la especie más encontrada. La especie más encontrada en el hospital regional fue la Pseudomonas aeruginosa, con un 15% del total. Luego le continúa la Candida albicans, que es un hongo, ¿verdad? Pero esta Candida albicans tan solo va a ser mencionada en estos cálculos, debido a que a este microorganismo no se le hace en el hospital un perfil de resistencia, de sensibilidad.
Luego está la Escherichia coli con 39 especímenes, el 12%, luego la Klebsiella, y acá en tercer lugar, en cuarto o quinto lugar está el Acinetobacter humani. El Acinetobacter humani tiene 29 hallazgos, por lo tanto no debería ser analizado de forma diferenciada. Pero todos sabemos que este microorganismo es bastante importante en la problemática de las infecciones intrahospitalarias. Por lo tanto, se decidió realizar lo que acá abajo mencionamos, que también es posible. El género Acinetobacter se agrupó en el complejo Acinetobacter humani, que incluyó al propio Acinetobacter humani, al nosocomial, al piti, al calco acético y al Seifert. Se agruparon a todos estos con el objetivo de sobrepasar los 29, llegar a 39 especímenes, que sea el 12% del resultado, y así se pueda realizar antibiogramas específicos para este género, que es tan importante. Acá tan solo vamos a ver cuáles fueron las muestras más enviadas. Las muestras del tracto respiratorio inferior, para decir infecciones bronquiales, endotraqueales, todas obtenidas por cámara de respiración. Estas fueron las muestras más numerosas, que fueron el 50%, es decir, la mitad. Luego continúan las muestras de orina por zona permanente con 23, luego las muestras de sangre con 20, ¿no? Y ya además son, este sitio operatorio son medidas operatorias. Esto de aquí ya son bastante menos, no son cantidades representativas. De acuerdo al tipo de muestra, ¿cuáles fueron los microorganismos más encontrados? Para las muestras de tracto respiratorio, de secreciones respiratorias, la más aislada fue la Pseudomonas aeruginosa con un 20%. Para la orina, la Candida albicans seguida por la Escherichia coli. Para la sangre, acá hay todo un tema, porque en cuanto al sangre nutritivo, lo más encontrado fue Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hemonítico y Staphylococcus minis. Esto de acá da que pensar, porque como todos sabemos, estas especies bacterianas, si bien pueden llegar a producir enfermedad real, en la mayoría de veces lo que determina es una contaminación de la muestra, ¿no? Porque son especies comensales que se encuentran en la piel. Entonces, a la hora de uno introducir, no realizar la ciencia de manera correcta, debería ser jabón, pintura de yodo y alcohol. Al no realizar la sepsis correcta, pueden barrer de la superficie de la piel hacia adentro, pueden barrer los gérmenes comensales. Entonces eso lo que debería hacer es que dé positivo, pero para una especie que realmente va a decir que hay contaminación de la muestra, ¿no? Salió la más alta, 36, y vamos a ver dónde está el estafilococo aureus, el estafilococo dorado, que es el que importa, es prácticamente de los últimos con un solo aislamiento, ¿no? Entonces, la tendencia. Esto es lo mismo, vamos a ver cuáles fueron las especies más frecuentes según el tipo de muestra, pero como les dije, esto es para sitio operatorio, para líquido trabajado, esto es para líquido cítico, rebajado de lengua, heces. Esto, como son tan solo 4 o una muestra, no es realmente algo que podamos analizar de manera sustanciosa. Ya entrando en la sensibilidad antimicrobiana, vamos a ver que para los bacilos gram-negativos no fermentadores, es decir, para la Acinetobacter y para la Pseudomonas, la mayor sensibilidad se dio para la amicacina con tan solo 22%, seguido del ciprofloxacino con 21%. Para los bacilos gram-negativos fermentadores, es decir, para las enterobacterias, para Escherichia coli, Yersinia, Klebsiella, el antibiótico más sensible fue también la amicacina, pero en este caso llegando a tener incluso un 73%, ¿no? Y seguido del imipenem, del meropenem. Bueno, esto es una buena señal, quiere decir que estos antibióticos siguen siendo de muy buena elección para el tratamiento. Para los estafilococos, la vancomicina fue un 61% de las muestras sensibles, fueron. Y acá los enterococos, los cocos gram positivos, estos son los estreptococos. Vamos a ver un cuadro igualmente calculado, pero el problema de este cuadro es que tenemos que recordar que tan solo fueron
que tan solo fueron 5 enterococos. Por lo tanto, todos los cálculos que se hagan a partir de los enterococos y de los estreptococos van a ser también cálculos que realmente no van a ser de mucha importancia, ¿no? Que son estos de aquí. Para la sensibilidad, de acuerdo a cada especie, quedamos en que la pseudomonas aeruginosa se tenía que analizar por separado, la Escherichia, la Klebsiella y el Acinetobacter humano, el complejo. Para estos, amicacina fue la más sensible para la pseudomonas, amicacina con un 74% para la Escherichia, amicacina con un 80% para la Klebsiella y ampicilina sulfatán con un 23% para el Acinetobacter, seguido de la gentamicina, ¿no? Que sabemos que es el tratamiento típico que se le da ya llegamos en un tratamiento empírico, ¿no? Pero no por eso vamos a dejar de notar que el grado, el porcentaje de sensibilidad, sí, no por eso tenemos que dejar de notar que es bajo, de 23%. Ahora entrando a la resistencia, según un grupo bacteriano, los no fermentadores tienen mayor resistencia al imipenem, a la ceftazidima, al ciprofloxacino, principalmente imipenem, meropenem, 66%, 58% es de bastante preocupación, porque aquí está el Acinetobacter. Luego, para las enterobacterias, representativo la Escherichia coli, vamos a ver que la ceftazidima, la cefepime, es decir, el ciprofloxacino, la ceftriaxona, es decir, cefalosporinas de tercera y cuarta generación, están ya mostrando resistencia. En cuanto a estafilococos, la oxacilina es resistente en un 61%, es decir, más efectiva. La penicilina G en un 56%, la mitad prácticamente no es efectiva. La eritromicina, que fue por mucho tiempo un pilar en el tratamiento de estos organismos, con un 52% de resistencia. Y esto de acá, los enterococos, igualmente, ¿no? 100% en una totalidad de amoxicilina resistente, pero es poca la su total. Ahora, la resistencia para la pseudomonas aeruginosa, la mayor resistencia la recibió la ceftazidima, seguido por ciprofloxacino y imipenem. Es preocupante. Para la Escherichia coli, el cefepime, ceftriaxona, ciprofloxacino, ¿no? Con resistencias hasta el 79 o 80%, ¿no? Para la Klebsiella, el cefepime, nuevamente estamos viendo que se repite ese patrón de que las cefalosporinas de tercera generación están dejando de ser tan efectivas. Y por último, el Acinetobacter. Bueno, sí, vamos a ver que para meropenem y imipenem llegan a un 64%, ceftazidima 61%, ciprofloxacino, una fluoroquinolona, 61%. Este microorganismo está desarrollando una multiresistencia bastante preocupante. Y finalmente, este es un análisis que no tiene, olvidé decirlo, durante la exposición había unas pequeñas etiquetas negras que estaban de acuerdo al número del cuadro que está en el trabajo. Este cuadro no tiene un símil en el trabajo. Si bien hay un párrafo en el cual yo comento rápidamente que después de hacer todo este balance vemos que la amicacina tiene una sensibilidad hasta el 96%, es el antibiótico que continúa siendo más efectivo para los gram negativos, para todos los gram negativos. La vancomicina llega hasta un 12%, para todos los gram positivos. En cuanto a resistencia, la ceftazidima es la que presenta más resistencia, con un 55% para todos los gram negativos. Y finalmente, la oxacilina presenta un 12% de resistencia para todos los gram positivos. Finalmente vamos a ver la discusión. El cuadro es bastante vasto, pero vamos a limitarnos a comentar tan solo que los casilleros que están con un check son los que se condicen o dicen cosas bastante cercanas a lo que se encontró en este estudio. Vamos a ver que este hallazgo, el hallazgo del autor Bruno, es el único que se contradice claramente con lo que se encontró en el estudio actual. Esto es el de Figueroa, el de Hernández, incluso el de Laxman. Hablan de que la E. coli fue uno de los más numerosos en el estudio. Aquí también lo fue.
Todos estos estudios que se condicen con el actual realmente son similitudes parciales. ¿Por qué? Porque hablan de que, por decir acá, dice de que la pseudomonas aeruginosa fue sensible al ciprofloxacino, al igual que en el estudio. El E. coli a la ancasina, también igual que el mío, la Klebsiella igual, pero falta uno que sería la Cinetobacter, ¿no? Al no tener los 4 organismos más frecuentes en mi estudio, igualmente mencionados en cada uno de esos estudios, les comento que si bien se condicen, es una similitud o un resultado parcialmente favorables. Igual, salvo ¿no? Que Hernández nos dijo que los gram positivos eran resistentes a amoxicilina, los gram negativos a amoxicilina también. En mi caso no considero esos resultados. Finalmente, conclusiones. Lo que se concluye con el estudio es que en el 2023, de las 319 muestras positivas, resultaron 33% bacilos gram negativos no fermentadores, 29% enterobacterias, 20% hongos, 15% de estafilococos, 1% enterococos. Las especies más frecuentes fueron la pseudomonas aeruginosa y la Candida albicans. Respondiendo a la primera pregunta de investigación, ¿cuál fue la frecuencia de los microorganismos? Respondiendo a la segunda, la frecuencia de los microorganismos, de acuerdo a los tipos de muestra, vamos a ver que los microorganismos más frecuentes fueron pseudomonas aeruginosa para las secreciones respiratorias, Candida albicans para las muestras de orina, Staphylococcus epidermidis para las muestras de sangre y Escherichia coli para las muestras de herido operatorio y de líquido ácido. Para la tercera pregunta, que fue cuál fue la resistencia que se encontró, cuál fue la sensibilidad que se encontró. La ancasina tuvo una sensibilidad del 25% para la pseudomonas aeruginosa, 74% para la E. coli, 80% para la Klebsiella y 73% para las enterobacterias. Mientras que el meropenem tuvo una sensibilidad de 59% para la E. coli, 48% para la Klebsiella neumonía y el ciprofloxacino obtuvo un 18% de sensibilidad para la pseudomonas aeruginosa. Finalmente, para la pregunta de cuál fue la resistencia que se encontró, la ceftazidima tuvo un 73% de resistencia para la pseudomonas aeruginosa, la ezetimibe tuvo un 60% de resistencia para la pseudomonas aeruginosa, 79% para la E. coli, 71% para la Klebsiella. Y la amoxicilina con ácido clavulánico se reportó un 100% de resistencia para los enterococos, pero nuevamente tan solo fueron 5 enterococos los que se encontraron. Forma parte de los resultados porque se tienen que reportar, pero es un dato que tenemos que tomar con mucho cuidado. En cuanto a las recomendaciones, finalmente, mis recomendaciones van a hablar sobre la tendencia de los brotes, la clínica y la globalización. En cuanto a la tendencia, yo lo que sugiero es que se realice, si alguien va a realizar un estudio de este mismo tipo, debería hacerlo con muestras más amplias. Yo tan solo lo he hecho en Murcia. Entonces, en un inicio en el proyecto se vio estipulado de que se haga una evolución mes a mes de la resistencia y una evolución mes a mes de la sensibilidad. Porque hay estudios muy interesantes donde se ve que con el pasar de los meses la resistencia y la sensibilidad va variando. Pero una vez de que yo dividí los totales en montos mensuales, vi que los subtotales eran tan pequeños que no valía la pena hacer todo el cálculo. Por lo tanto, si otra persona hace un estudio como este, ya no toma solamente UCI, sino también se va a hospitalización, incluso también emergencia, ya en el fondo la población va a aumentar a tal grado que se va a poder realizar este tipo de estudios de tendencia. En cuanto a brotes, sabemos de que UCI es cerrado, por lo tanto, los gérmenes que se van a encontrar acá van a tener su propio comportamiento y su propio perfil antimicrobiano que van a compartir entre ellos. Y digamos, si es que se hiciera un estudio de UCI comparándolo con el mismo estudio, pero en hospitalización, si se encuentra que hay dos cepas que tienen un perfil antimicrobiano similar o igual, entonces se podría empezar a sospechar de que hay un brote, hay una expansión de UCI ha saltado a hospitalización. Estudio de brotes.
En cuanto a la clínica, mi recomendación es ya escalando, porque nosotros sabemos que en la investigación no nos podemos quedar en el enfoque descriptivo. Primero se hace un enfoque descriptivo para continuar luego con un enfoque ya correlacional. Entonces, al hablar de la clínica, se puede correlacionar el aspecto visible, el aspecto tangible del paciente con el tratamiento que se le da. Porque durante la revisión bibliográfica hay varios autores que reportan de que no porque el antibiograma, que al fin y al cabo es un modelo matemático, no porque el antibiograma te diga de que un antibiótico es 100% resistente, a la hora de que tú lo administres va a mostrar la mejoría que se condiga con el antibiograma. Y de la misma manera, no porque el antibiograma te diga que un antibiótico es completamente resistente, en caso de que no haya otra opción, no lo vas a dejar de usar. Han habido casos en que un antibiótico resistente se ha empleado en el tratamiento y ha surtido resultados. Por lo tanto, es importante no quedarse en el descriptivo y hacer una correlación de lo que se encuentra en el antibiograma con lo que se ve en la clínica. Obviamente, acá yo hablo sobre antibióticos óptimos para el uso, porque no vamos a hacer un estudio de estos con los antibióticos que tienen resistencia, ¿no? Hay en el principio de eficiencia, no maleficencia. Se tienen que hacer estudios sobre lo que sabemos que va a servir. Y finalmente la globalización. Como ya hemos visto en un comienzo, la ONU, la OMS están muy interesados en que la resistencia antimicrobiana no avance. Y para eso ellos mismos han desarrollado un manual que se llama la guía a web, en el cual se tipifican todos los antibióticos existentes en 3 tipos. Los del tipo A, que son los accesibles, los que son de primera mano, son antibióticos que no han demostrado desarrollar una gran resistencia en la parte comunitaria y que sin embargo tienen un amplio efecto para usarse en varias enfermedades. Estos de aquí, la WUA, que viene de WASH, observar, que es el segundo tipo de antibióticos, son los antibióticos que se tienen que, o tú los puedes administrar como una segunda línea terapéutica, pero no por eso vas a pensar tú de que van a ser efectivos. Tienes que mantenerte en observación para ver cómo va evolucionando el paciente, incluso de forma más estrecha que los del A. Y finalmente los RE, que son los de reserva, son antibióticos que por ninguna razón se deben utilizar si es que no se tiene un cultivo de un antibiograma previo que avale eso. Aquí en los RE están ya incluidos Impelen y colistina. Muchas gracias por su atención. Esa fue la exposición. Vamos a dejar en uso la palabra a la doctora Elías, porque ella hacer alguna pregunta. Ante todo, felicitarte porque conoces tu trabajo. Lo más importante que hay que rescatar aquí es que tú lo hiciste y conoces cada parte de lo que has hecho. Eso es un motivo de reconocimiento y de felicitación. Yo te quería hacer una pregunta. Cuando hicieron las tomas de las muestras, que supuestamente es una unidad de cuidado crítico, donde se sabe que hay mucha restricción en el ingreso del personal, tanto médico, técnico, como de enfermería. Yo quisiera saber cuáles son los lineamientos que se tomaron para la toma de las muestras de estos pacientes. 1. 2. Una vez que este trabajo ha sido realizado y visto que la medicina ocupa en primer lugar, ¿no?, la sensibilidad de los pacientes, eso va a significar que todas las cefalexopinas y una serie de antibióticos que anteriormente ocupaban los primeros puestos en sensibilidad y en mejoría de los pacientes han pasado a un segundo lugar. Entonces,
lo que te quería preguntar, además de lo que te digo, es ¿qué porcentaje de seguridad ha tenido este estudio, ¿no?, cuando lo han terminado? ¿Qué porcentaje de seguridad nos da? Eso más te quería preguntar y nuevamente te felicito por tu presentación. Ha sido muy elocuente, ya te repito que conoces tu trabajo y quisiéramos que otros trabajos también siguieran las mismas pautas que tú haces. Muchas gracias, doctora, por la pregunta. Y contestando a los interrogantes, primero, el protocolo que se sigue en el hospital es, primero, se va a hacer anestesia con solución carbonosa. En el hospital lo que se usa es edulcorante. Luego se debe limpiar con agua estéril, ya sea con agua destilada o con el mismo suelo fisiológico. Luego se va a utilizar la solución dorada o yodopovidona, pero los estudios dicen de que la yodopovidona no es recomendable. Mejor es la solución de yodo. Y por último se va a hacer un enjuagado, pero con alcohol. Yo no he estado presente cuando se tomaron las muestras, pero hasta donde yo sé, lo que quizá esa brecha, ¿no?, esa diferencia esté en que lo que a mí se me consta es que utilizan la yodopovidona y a la hora de enjuagar la herida se enjuaga, pero con los cloruros que ya están abiertos, ¿no? Entonces, claro, es claro que estos suelos fisiológicos tratan de mantenerlos en la mejor anestesia posible. Pero de todas maneras, una vez abierto, es innegable. Si sabemos que la pseudomonas ureginosa, incluso en el agua de los floreros, empieza a multiplicarse, entonces es complicado garantizar de que este suelo no esté también en algún grado contaminado y sobre todo que se use, ¿no? Entonces, por ahí quizá sea la causa de que se vean estos resultados. Y en cuanto a la segunda pregunta, todos los estudios fueron hechos de la misma manera como lo realicé yo. El estudioso recogió los datos de la base los datos de los registros hospitalarios y los procesó. El haber hecho un seguimiento del control de calidad de esos resultados, tan solo uno, en el de Lansky, que es uno que se hizo en India, solo ese habla de que se cumplieron con todos los protocolos, pero los demás estudios no declaran que efectivamente las muestras se han pasado por un control de calidad, que efectivamente los salares habían estado en un estado. Por ejemplo, ¿no?, se menciona en uno de estos de que se hizo un cultivo con un agar sin sembrado de bacterias, y en el agar se vio que empezó a crecer hongos. Eso quiere decir de que no es de todo garantía de que haya pasado por un control de calidad, ¿no? Estos en los estudios Carocas. Yo no voy a hacer preguntas, voy a hacer un comentario. Interesantísimo el tema y sobre todo quiero tocar este punto con respecto a usted, en su caso ya no, con respecto a los alumnos. Como bien sabe, yo soy cirujano y hemos tenido una guerra sin cuartel en el hospital donde trabajaba porque R con R y no dejarlos entrar a la sala porque se contaminaban. Y casualidades del destino, como ahora las enfermeras son las que mandan, ya no podían entrar los alumnos y a lo máximo entraba uno. ¿Por qué? Porque hacían los estudios epidemiológicos, siempre salía la misma bacteria, que no recuerdo ahorita cuál era. O situaciones del destino. En oftalmología nunca entraban alumnos y ahí era que se encontraba la misma bacteria. Los
¿qué era la pseudomonas? No recuerdo, sería mentir. Pues bien, se hizo un trabajo, se replanteó todo con respecto a tecnología, con respecto a este tipo de germen, y por maravillas del destino salió un reportaje en la televisión que en Piura tenían el mismo problema. Entonces la conclusión es, ¿quién tiene la culpa? Los alumnos. Y eso es falso. Eso es falso. Hay 50.000 problemas donde se puede producir una infección de este tipo. Y así como lo ha dicho la doctora, ¿dónde quiere ensuciarse una persona de grasa? Facilísimo, pues andar de un mecánico. Tú te pegas a una pared, te pegas a un carro, terminas engrasado sucio. Malograste tu pantalón, tu camisa. Exactamente iguales en UCI. ¿Dónde te quieres contaminar? Anda, vete a UCI, anda, vete a Chotrauma y anda, vete a esos servicios. Ese es el comentario, doctor. Gracias. Bueno, acá veo analizó al nuevo colega, ha hecho un trabajo bastante importante en la actualidad, donde veo que no ha sistematizado todo, e inclusive ahora vemos temas de resistencia, cuidado puede saber debido a qué, pero también hay que tener cuidado para decirlo otra vez también. Recuerden que somos áreas auxiliares, a veces no son trabajos de nivel. Lo que está diciendo la teoría es que no sabemos cómo lo elabora. Se mismo la dice, no sabemos cuánto paga más. Hay que tener bastante cuidado. Pero como el valor es un trabajo interesante. Ese es un par de cosas. ¿Cuál fue el motivo que usted tomó de este? Y la otra, ¿qué recomendaciones beneficios usted daría para evitar la resistencia a la vida? Muchas gracias por su pregunta, doctora Guillermo. Ok. Es un tema que realmente a mí me pareció interesante de estudiar, porque es increíble cómo la vida se abre paso, ¿no? La materia no tiene cerebro, la materia no piensa, sin embargo aprende, y aprende muy bien. Me pareció aún más interesante que en algunos libros se hablara de que esto ponía en peligro a la raza humana, ¿no? Pero que había una esperanza. Si es que se utilizaba correctamente, esa resistencia podía desaparecer. No recuerdo cuál era la cepa, pero en un libro leí que se hizo el seguimiento de una especie la cual olvidó su resistencia luego de 10 años de que el antibiótico dejara de usarse. Y no a propósito, eso estaba dentro del capítulo de la colistina, de las colimicinas, ¿no? Que eso fue un antibiótico, todos sabemos, muy utilizado anteriormente, ahora se ha retomado y es uno de las zonas más fuertes que tenemos. Al pasar por el internado, en cada servicio que yo iba, yo veía que los pacientes terminaban en UCI solo por una razón, por una infección. La infección era lo que más los descompensaba, más que incluso su propio estado hemodinámico. Parece bastante curioso, ¿no? De ahí viene pues el hacer síntesis compartimental. Entonces me pareció importante de que yo saliera de la universidad, pero saliera un poquito mejor, un poquito más sobre este tema de lo que supe cuando me recibí de bachiller. Para mí fue muy importante. Y yo pensé de que la única manera de lograrlo era haciendo la tesis sobre esto, porque era la única forma que yo iba a tener esa motivación de comerme todos los libros, de leer todas las actualizaciones y de saber tener un criterio sobre lo que puede ser real y lo que efectivamente yo veo que así es en el papel y también en los pacientes aquí en el hospital, ¿no? Ese fue el motivo. Y la segunda pregunta, doctor, disculpe.
En relación al informe técnico, ¿qué recomendaciones haría usted para evitar la repetición de la bacteria? Seguir la normativa de la OMS. Yo he revisado la guía Navarro y tiene una variedad bastante amplia de enfermedades infecciosas, la mayoría son de primer nivel, y te habla sobre cuáles son los antibióticos de la clase A, los de libre acceso, que tú puedes utilizar. Te habla también sobre lo de la categoría WA, la WASH, pero eso solamente lo menciona, ya es el grupo de conciencia. Me parece que eso sería lo mejor, tener nuestra guía y llevarla a pie de la letra. Es un problema. No se olvide la polifarmacia y la automedicación. Gracias. Me uno a la felicitación de los colegas. Solo quería hacer una pregunta. En la presentación que hace del tema hay algo importante. ¿Puedo yo hacer inferencia con lo que usted ha hablado con respecto a otros hallazgos de los mismos colegas que han mencionado? Sí, cuando yo tuve acceso, voy a hacer algo como pregunta. Cuando yo tuve acceso a la base de datos, realmente me dieron la base de datos de todo el hospital. Entonces, yo rápidamente hice un cálculo general de todos los demás servicios, ¿no? Y de una manera bastante curiosa, porque yo no profundicé en todos los cálculos que hice con este grupo para los demás grupos, pero de una manera bastante curiosa se vio que mientras que aquí la pseudomonas era la más frecuente en hospitalización de medicina era la Escherichia coli. Y si tú veías la resistencia de la Escherichia coli, era la misma que las cepas que encontramos acá. Más o menos diferencia con los antibióticos que tienen menor porcentaje, pero los antibióticos con mayor porcentaje de resistencia y de sensibilidad eran bastante parecidos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que en nuestro hospital las cepas no se están quedando solo en UCI, ¿no? Ya se están emancipando. Y efectivamente, cuando yo estaba haciendo el internado, para nosotros era un terror recibir un paciente con acinetobacter baumannii, porque de inmediato te decían que tenías que protegerte, lo trataban como si fuese un coronavirus, como si fuera un paciente terminal, porque resultaba de que ellos de UCI ya venían con antibiograma y eran resistentes a todo. Estaban muy educados, ¿no? Se veía la población. Otra cosa que interesante de este tema es el laboratorio que evidenciaba los hallazgos tenía la cobertura antibiótica total o los picos de sensibilidad y los tenía de todos los antibióticos. Es otro tema. Es otro tema que para hablar de eso se tiene que profundizar en el manual de la Asociación de Estándares Laboratoriales, que será el libro azul que se encuentra en la parte de hay dos libros. El 37 me parece que es el antibiograma y el 100. En el libro 100, en el manual 100, ahí se da una relación de cuáles son los antibióticos que por regla es obligatorio que todos los laboratorios prueben. Hay unos que son los básicos, los medicamentos básicos, y otros que son los medicamentos ya de segunda línea. Esos de segunda línea no se deben probar a menos de que el médico ordene que quieren que se haga el antibiograma. En el hospital, para los antibióticos básicos, tan solo les falta uno, que es un antibiótico reciente, es una tetraciclina reciente que les falta, pero para todos los demás sí cumplen con los estándares. Porque dicho sea de paso, yo para hacer el estudio fui al laboratorio, estuve ahí unas cuantas semanas, trabajé un poquito con ellos, y ellos fueron los que me dieron toda esta información del rato de hoy, porque me dijeron que me mostraron el manual que de allí de lo que yo seguía. Sí, cumplen. Agradecemos la presentación. A
y acordado calificarlo como excelente con la nota de emisión.